En este vídeo haremos un viaje a través de algunos de los lugares más inquietantes de Japón, desde el espeluznante castillo de Himeji hasta el hospital más embrujado de Japón. Estas son las cosas más espeluznantes de Japón. Número 18. Castillo de Himeji y la leyenda de Okiku. El castillo de Himeji, encaramado majestuosamente en la colina Himyama, en la prefectura de Hyogo, se erige como uno de los monumentos más impresionantes de Japón. Construido en 1346, esta maravilla arquitectónica ha pasado por varias reconstrucciones. Sorprendentemente, ha sobrevivido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y a muchos desastres naturales que azotan con frecuencia a esta región. El castillo de Himeji es famoso no solo por su impresionante arquitectura, sino también por su apodo, el Castillo de la Garza Blanca, que proviene de sus techos blancos como la nieve que se asemejan a las alas de un pájaro. Si bien atrae a innumerables turistas por su belleza e historia, algunos visitantes vienen en busca de una experiencia más oscura. Muchos pueden reconocer la icónica película de terror El Anillo, pero pocos saben que se inspira en la leyenda del castillo de Himeji. Esta historia relata el trágico destino de una joven llamada Okiku, que fue acusada injustamente de robo y ejecutada dentro de los muros del castillo. Okiku sirvió a un samurái que planeaba una rebelión. Al escuchar el plan, informó a su amante, también samurái, para evitar el levantamiento. En venganza, su plan maestro robó un tesoro en sus aposentos y la acusó falsamente de robo. Tal crimen se castigaba con la muerte, y Okiku encontró este destino sombrío, su cuerpo arrojado a un pozo en los terrenos del castillo. Desde entonces, sus gritos angustiados han resonado todas las noches desde el pozo donde cuenta los platos. Hoy en día, los visitantes vienen a contemplar el pozo con la esperanza de escuchar los tristes lamentos del Okiku. Número 17. El embrujado Hospital Kishan. En la prefectura de Kanagawa, justo a las afueras de Odawara, se encuentra el siniestro Hospital Kishin. Conocido por sus habitantes fantasmales, el hospital fue construido en 1996, pero cerró sus puertas en 2002 debido a dificultades financieras. En lugar de demoler el sitio, los propietarios lo dejaron en pie, lo que desde entonces ha atraído a los entusiastas de lo paranormal. Kaishin, una instalación de 4 pisos, cuenta con su propia zona de aparcamiento y un pequeño jardín. En el interior, persisten los restos de sus días de funcionamiento. Sin embargo, los visitantes no vienen a admirar la estructura en ruinas. Buscan encuentros con espíritus. 2 leyendas principales rodean el fantasma del hospital. La primera sugiere que fue erigido en un terreno maldito que una vez albergó un templo y cementerio para monjes conscientes del estatus sagrado del lugar. Los propietarios priorizaron el beneficio, perturbando a los espíritus en reposo e incitando su ira. La segunda historia afirma que se llevaron a cabo horribles experimentos humanos dentro de sus paredes como parte de un proyecto secreto que duró 6 años. Tras la abrupta conclusión del proyecto, el hospital fue clausurado, pero supuestamente las almas de las víctimas permanecieron allí. Además, los lugareños hablan de un espíritu yokai maligno que ronda las instalaciones, a menudo adoptando forma humana, pero a veces apareciendo como un gato negro con ojos rojos brillantes. Con un tapiz tan rico de historias espeluznantes, no es de extrañar que los cazadores de fantasmas acudan en masa a este hospital abandonado. Número 16. El lago maldito de Aokigahara. Ubicado en la base del monte Fuji, se encuentra Aokigahara, a menudo llamado el Mar de los Árboles. Este frondoso bosque, aunque hermoso, está envuelto en una oscura historia y folclore. Conocido como un lugar para personas que buscan terminar con sus vidas, conlleva una gran carga emocional en el 100% de los casos en que la persona abandonó su hogar y vino aquí para suicidarse. Los densos árboles y el inquietante silencio contribuyen a su reputación como uno de los lugares más embrujados de Japón. Las leyendas dicen que el bosque es el hogar de espíritus inquietos y que aquellos que se adentran demasiado en él pueden encontrarse con entidades sobrenaturales. Según la mitología japonesa,
Aokigahara es el lugar de descanso de los yurei, o espíritus de los muertos que tienen asuntos pendientes en la tierra. Muchos visitantes vienen a explorar su tranquila belleza, pero a menudo se quedan con una sensación de inquietud. Las autoridades locales incluso han colocado carteles instando a las personas en apuros a buscar ayuda en lugar de sucumbir a la desesperación. La combinación de belleza natural y leyendas inquietantes hace de Aokigahara un destino atractivo pero escalofriante. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 15. Los misterios de la isla Hashima. La isla Hashima, a menudo llamada Gunkanjima o Isla del Acorazado, es una isla desierta frente a la costa de Nagasaki. Alguna vez fue una próspera comunidad minera de carbón, pero fue abandonada en la década de 1970 después de que cerraran las minas de carbón. Los edificios en ruinas de la isla y el silencio inquietante crean una atmósfera llena de misterio. Muchos creen que la isla está embrujada por los espíritus de antiguos residentes, lo que la convierte en un sitio popular para exploradores urbanos y cazadores de fantasmas. Los turistas acuden en masa a Hashima para presenciar sus restos fantasmales y tomar fotografías de las estructuras en descomposición. Las historias del oscuro pasado de la isla se suman a su misticismo con leyendas de trabajadores que perecieron en accidentes y vidas truncadas. Los recorridos locales a menudo comparten historias escalofriantes, profundizando el sentido de la historia embrujada de la isla. A pesar de su sombría reputación, Hashima sigue siendo un destino fascinante, que muestra el marcado contraste entre su antaño agitada vida y su actual desolación. Número 14. El enigma del Hotel Nakagusuku. Las estructuras abandonadas suelen tener fama de ser escenario de sucesos místicos, y el Hotel Nakagusuku de la isla de Okinawa no es una excepción. Tanto los lugareños como los visitantes comparten historias de apariciones fantasmales asociadas a este lugar. El hotel fue concebido por Hajime Takara, un destacado empresario y político. Originalmente, estaba destinado a ser un lujoso refugio junto al mar, estratégicamente situado en las pintorescas colinas de Katana Kagusuku para ofrecer impresionantes vistas del Océano Pacífico y el mar de China Oriental. Los ambiciosos planes de Takara incluían una variedad de atracciones, como parques infantiles, una piscina, un parque acuático, una discoteca e incluso un zoológico con animales africanos. A pesar de su prometedor diseño, el proyecto nunca se materializó. Takara enfrentó numerosos desafíos incluso antes de que pudiera comenzar la construcción. Las colinas tenían importancia histórica, ya que albergaban el cementerio de los monjes locales, lo que le daba a la zona un carácter sagrado. A pesar de las advertencias en contra de seguir adelante, Takara ignoró el consejo y siguió adelante con sus planes. La construcción comenzó en la década de 1970, pero pronto se produjeron incidentes siniestros en el lugar. A medida que avanzaba la construcción, las condiciones climáticas severas empeoraron, lo que provocó la trágica muerte de varios trabajadores debido a los fuertes vientos. En un accidente particularmente terrible, 2 trabajadores fueron aplastados bajo una losa de hormigón que se desplomó. Además, algunos trabajadores informaron haber tenido sueños inquietantes con monjes, implorándoles que detuvieran la construcción. Esta creciente inquietud llevó a los trabajadores a abandonar el lugar y finalmente Takara no pudo contratar suficiente personal para continuar. El proyecto se desplomó hasta la bancarrota, dejando el hotel sin terminar. En la actualidad, se rumorea que el hotel abandonado es el lugar de muchos fenómenos inexplicables. Los aventureros que se aventuran allí hablan de haber presenciado orbes brillantes flotando sobre el edificio, apariciones de individuos vestidos con atuendos del siglo XV y ojos amarillos incorpóreos que observaban desde las sombras. Número 13. El fantasma de Hokkaido. En Hokkaido, los lugareños susurran sobre una presencia fantasmal en una casa abandonada, un espíritu que se cree que pertenece a una niña. Numerosos relatos detallan encuentros con esta aparición, que se dice que hace sus apariciones incluso a la luz del día.
Los testigos describen a la niña saliendo del sótano y dirigiéndose hacia las escaleras, donde observa en silencio a cualquiera que se atreva a acercarse a la propiedad. Aunque su mirada es cautivadora, se dice que mirarla directamente a los ojos trae mala suerte. Cuanto más tiempo se mantiene el contacto visual, más intensa se vuelve la sensación de inquietud. Aunque no se han registrado incidentes fatales relacionados con el fantasma, se dice que algunas personas se han desmayado por el terror que induce. Aquellos que la han visto, aunque sea un vistazo fugaz, comparten historias de pavor abrumador. Las descripciones de los testigos oculares varían. Algunos afirman que el espíritu se parece a una niña viva, mientras que otros representan una figura más espectral y translúcida. La identidad de esta niña y las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo un misterio. Una teoría popular sugiere que pudo haber muerto en un incendio en la residencia, mientras que otra postula que fue víctima de un juego sucio. Esta inquietante historia ha despertado el interés de los cazadores de fantasmas ansiosos por descubrir la verdad detrás del espíritu de la niña. Muchos han intentado rastrear registros históricos de eventos trágicos que involucraran a niñas en la casa, pero ha pasado un siglo sin que se reportara ningún incidente de este tipo en las cercanías. Esta ausencia de evidencia ha llevado a especular que el fantasma puede ser simplemente una entidad maligna que adopta la apariencia de una niña para aterrorizar a los visitantes desprevenidos. Número 12. El encantamiento del túnel de Kiyotake. El túnel de Kiyotake a menudo se considera uno de los lugares más embrujados de Japón, envuelto en historias de apariciones fantasmales. Las leyendas locales sugieren que la atmósfera escalofriante del túnel está vinculada a eventos históricos del período Namboku-cho, que se extendió desde 1336 hasta 1396. Esta era estuvo marcada por una violenta lucha de poder entre la dinastía Ashikaga y el emperador Go-Daigo, y la tierra que rodea el túnel sirvió como campo de batalla. El número exacto de víctimas sigue siendo un misterio, pero se cree que se perdieron muchas vidas, lo que dejó el terreno imbuido de una historia oscura. Como resultado, se informan con frecuencia actividades paranormales en esta área. En la década de 1920 se construyeron vías de ferrocarril, entre ellas la que pasa por el túnel de Kiyotake. Los relatos históricos indican que alrededor de 100 trabajadores perdieron la vida debido a las duras condiciones durante la construcción del túnel. El túnel en sí tiene una longitud de 444 metros, una cifra considerada de mala suerte en la cultura japonesa. Por lo tanto, no es de extrañar que el túnel de Kiyotake esté vinculado a sucesos sobrenaturales. Los informes de avistamientos fantasmales se intensificaron después de que una mujer se quitara la vida en un bosque cercano en 1990. Los testigos que anteriormente se habían encontrado con espíritus de hombres de varias épocas comenzaron a escuchar gritos femeninos inquietantes. Algunos afirman haber visto el fantasma de la mujer, a quien muchos creen responsable de los numerosos accidentes que ocurren dentro del túnel. Para evitar la mala suerte, los lugareños a menudo se abstienen de conducir por el túnel a menos que sea absolutamente necesario. Aquellos que deben atravesarlo siguen una costumbre peculiar. Esperan a que la luz roja se ponga en verde antes de continuar. Se cree que esto evita que los espíritus los arrastren a las profundidades del infierno. Además, se advierte a los conductores que no miren por los espejos retrovisores, ya que podrían vislumbrar una figura fantasmal detrás de ellos. Número 11. El maldito túnel Inunaki. El túnel Inunaki, ubicado en la prefectura de Fukuoka, es apodado por los lugareños como una puerta de entrada al reino de los espíritus malignos, en gran parte debido a los frecuentes informes de actividad paranormal. Numerosos túneles en todo Japón están entrelazados con leyendas espeluznantes que a menudo tienen su origen en las trágicas muertes de trabajadores durante su construcción, e Inunaki no es una excepción. Se dice que varias docenas de personas perdieron la vida mientras se construía el túnel. Mientras cortaba una montaña, un catastrófico deslizamiento de rocas enterró a los trabajadores bajo los escombros,
lo que provocó sus muertes prematuras y posiblemente explica la reputación embrujada del túnel. Además de su trágica historia, una siniestra leyenda rodea al túnel Inunaki. Se cree que hace mucho tiempo, en esta zona existía un asentamiento habitado por un clan conocido por realizar rituales horribles. Entre ellos había un joven particularmente salvaje, cuya brutalidad no tenía parangón. Obsesionado con la caza, aterrorizaba a cualquiera que se aventurara cerca del pueblo. Con el tiempo, su sed de sangre se descontroló y lo llevó a invadir las casas de otros aldeanos, matándolos por la noche. Como estos aldeanos también habían participado en rituales espantosos, se dice que sus espíritus vagan por el túnel, incapaces de encontrar la paz. Se cree que los fantasmas vengativos de quienes alguna vez vivieron en la tierra, donde ahora se encuentra el túnel Inunaki, son responsables de los numerosos accidentes que ocurren dentro de sus confines. También se cree que contribuyeron a la muerte de trabajadores durante la fase de construcción, lo que agravó la oscura reputación del túnel. Un asesinato tuvo lugar cerca en la década de 1980 y desde entonces los visitantes informan haber visto el espíritu de la víctima y haber escuchado gritos de ayuda. Hoy en día, el túnel Inunaki atrae a los cazadores de fantasmas, mientras que los residentes locales tienden a evitar la peligrosa carretera. Número 10. El embrujado túnel Kiyotake. El túnel Kiyotake es famoso por ser uno de los sitios más espeluznantes de Japón, plagado de leyendas fantasmales. Los orígenes de su inquietante reputación se remontan al período Namboku-cho, que abarcó desde 1336 hasta 1396. Esta era se caracterizó por un intenso conflicto entre el clan Ashikaga y el emperador Go-Daigo, y la tierra que rodeaba el túnel sirvió como campo de batalla. Se cree que muchas personas perdieron la vida aquí, dejando el suelo saturado con la sangre de los guerreros caídos. En consecuencia, a menudo se dice que áreas como esta albergan fenómenos sobrenaturales. En la década de 1920 se construyó un ferrocarril que incluía el túnel Kiyotake. Durante su construcción, las duras condiciones provocaron la muerte de alrededor de 100 trabajadores, lo que contribuyó al aura inquietante del sitio, añadiendo más misterio al túnel. El túnel mide 444 metros, número considerado de mal augurio en Japón, como el 666 en otras culturas. Desde el suicidio de una mujer en un bosque cercano en 1990, se reportan lamentos femeninos junto a las apariciones masculinas previas. Se le atribuyen varios accidentes en el túnel. Los residentes evitan conducir por él, y quienes lo hacen esperan la luz verde del semáforo, creyendo que esto aleja a los espíritus. También se aconseja no mirar los espejos retrovisores para evitar ver figuras fantasmales. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 8. La trágica historia de la mansión Imuro. La mansión Imuro está envuelta en una oscura leyenda que la convierte en uno de los lugares más escalofriantes de Japón. Se dice que esta casa abandonada, situada cerca de Tokio, está embrujada por los espíritus de una familia que tuvo un destino espantoso. La familia Imuro era conocida por practicar antiguos rituales sintoístas, en los que creían que si dejaban de realizar un rito en particular, su linaje sería maldecido. Este ritual requería el sacrificio de una niña pura e inocente de la familia cada 50 años. La última niña elegida para el sacrificio era consciente de su sombrío destino, pero se había resignado a él. Sin embargo, se enamoró de un chico que no pertenecía a la familia y se lo contó a su hermana mayor. La hermana reveló el secreto al padre, quien, alarmado por el amor prohibido que arruinaría el ritual, tomó una decisión fatal. En un arrebato, asesinó a toda su familia antes de quitarse la vida. Desde entonces, los lugareños reportan fenómenos inquietantes. La tierra se tornó roja, se escuchan gritos y aparece una niña triste en la ventana. 7 desapariciones misteriosas cerca de la propiedad llevaron a mantener en secreto su ubicación. Aún así, los cazadores de fantasmas la buscan sin éxito. Número 7. Los secretos malditos de Yomotsu Hirasaka.
Ubicado en la prefectura de Kanagawa, el sitio de Yomotsu Hirosaka está impregnado de mitología japonesa y se dice que conecta el mundo de los vivos con el reino de los muertos. Esta ubicación está estrechamente asociada con el mito de la creación de los primeros dioses, Izanagi e Izanami, quienes dieron forma a las islas japonesas a partir del océano. Su trágica historia se desarrolla cuando Izanami muere durante el parto, lo que lleva a Izanagi a una búsqueda desesperada para recuperarla del más allá. Descubre la entrada a Yomi, la tierra de los muertos, donde Izanami ha descendido a la oscuridad. Al encontrar a su amada esposa, ella le ruega que la deje en paz y le prohíbe mirarla. A pesar de su advertencia, Izanagi se da vuelta para mirar a Izanami, pero queda horrorizado al ver su cadáver en descomposición. En un ataque de ira, Izanami envía espíritus demoníacos para que lo persigan, e Izanagi logra escapar, sellando la entrada a Yomi e impidiendo que los espíritus lo sigan de regreso. Esta leyenda sugiere que Yomotsu Hirosaka es una frontera que separa los dos mundos y se dice que está situada en la actual prefectura de Shimane. En 1940 se erigió un monumento cerca de la entrada a Yomotsu Hirosaka, en conmemoración de su significado mítico como puerta de entrada al más allá. Hasta el día de hoy, el lugar se considera sagrado y atrae tanto a visitantes como a quienes buscan ahondar en su misterioso pasado. Muchos creen que las historias de Izanagi e Izanami sirven como advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y los peligros de enfrentarse a lo desconocido. La veneración continua por este lugar resalta el poder perdurable del mito en la cultura japonesa, atrayendo a innumerables personas ansiosas por experimentar su rica historia y aura sobrenatural. Número 6. La isla encantada de Hashima. La isla de Hashima, a menudo llamada Gunkanjima o Isla del Acorazado, es una isla abandonada ubicada en el mar de China Oriental, cerca de Nagasaki. Esta isla, que alguna vez fue próspera y rica en historia, fue descubierta por primera vez por pescadores a principios del siglo XIX. A primera vista, parecía un trozo de roca sin nada destacable, que cubría solo 6 hectáreas y era principalmente el hogar de aves marinas. Sin embargo, cuando los pescadores comenzaron a explorar el área, descubrieron valiosos depósitos de carbón, lo que llevó a la transformación de la isla. A fines del siglo XIX, la noticia del descubrimiento de carbón atrajo una atención significativa y la compañía Fukuhori estableció la primera mina de carbón allí. Poco después, la compañía Mitsubishi compró la isla, lo que llevó a su rápido desarrollo. En su apogeo en 1959, Hashima contaba con 30 grandes edificios residenciales, una escuela, varias tiendas e incluso piscinas que albergaban a más de 5.000 residentes. Con la mayor densidad poblacional del mundo por su pequeña superficie, la isla prosperó hasta que se agotó el carbón en 1974. Mitsubishi cerró las minas y los residentes evacuaron rápidamente, dejando estructuras abandonadas que permanecieron restringidas por años. Tras ser declarada Patrimonio de la UNESCO, se abrió parcialmente al turismo. Los visitantes reportan experiencias paranormales como orbes, apariciones históricas y sensaciones de terror. La isla tiene una historia especialmente oscura por los trabajadores forzados de la Segunda Guerra Mundial y muchos creen que sus espíritus aún vagan por las minas. Número 5. El parque temático abandonado, conocido como Nara Dreamland, en la ciudad de Nara, Japón. Fundado en 1961, este vibrante parque de atracciones brindó diversión a las familias durante 45 años y atrajo a más de 5 millones de visitantes. En su apogeo, el parque era una alternativa atractiva para las familias que viajaban desde Tokio. Sin embargo, antes de la apertura de Tokyo Disneyland en 1983, Nara Dreamland sufrió una caída drástica en la asistencia, ya que más familias optaron por las atracciones más nuevas y modernas de Tokio. En 2006, el parque cerró de forma permanente, ya que ya no podía mantenerse económicamente. Años después de su cierre, Nara Dreamland comenzó a atraer a un tipo diferente de exploradores urbanos y cazadores de fantasmas. El parque se convirtió en el centro de varias historias de fantasmas y leyendas urbanas, y muchos afirmaban haber visto figuras espectrales vagando por sus terrenos. Se extendieron rumores de risas que resonaban en las atracciones vacías,
música que sonaba sola y escalofriantes avistamientos de apariciones. Estos cuentos han hecho de Nara Dreamland un lugar intrigante para los amantes de las emociones fuertes y los entusiastas de lo paranormal. Algunos testigos describen que la atracción se mueve o se enciende espontáneamente, como si volviera a la vida. Este ambiente inquietante ha transformado el parque de un paraíso para niños en un patio de juegos inquietante para aquellos lo suficientemente valientes como para visitarlo. La combinación de nostalgia y tradición sobrenatural mantiene viva la leyenda de Nara Dreamland, atrayendo a los visitantes a pesar del riesgo de encontrarse con algo de otro mundo. Número 4. El fantasma del estanque Medoro. Ubicado en Kioto, en la isla de Honshu, el estanque Medoro está lleno de cuentos de fantasmas y leyendas locales. Se dice que este tranquilo estanque es el lugar de residencia de los espíritus, y hay una historia en particular que ha cautivado la imaginación de muchos. Según el folclore urbano, el fantasma de una mujer joven se aparece con frecuencia principalmente a los conductores masculinos, en particular a los taxistas. Los testigos la describen como una figura vestida con un vestido blanco que recuerda a un camisón, con el pelo largo y negro que oculta su rostro. Un taxista compartió una experiencia escalofriante que tuvo mientras conducía a casa tarde una noche. Vio a una mujer pidiendo ayuda cerca del río Kamo y la llevó al estanque Medoro. Durante el viaje ella permaneció callada, pero al llegar, el conductor descubrió que el asiento trasero estaba vacío, con solo un charco de agua. Otros taxistas han reportado experiencias similares. Se especula que podría ser el espíritu de alguien que se ahogó o fue asesinada. Aunque inquietante, se dice que el fantasma es inofensivo, lo que ha convertido al estanque en un sitio de interés paranormal. Número 3. La maldición de Yomotsu Hirosaka. Yomotsu Hirasaka, situado en la prefectura de Kanagawa, está impregnado de una rica mitología y se considera un puente entre los reinos de los vivos y los muertos. Este sitio legendario está conectado con las antiguas deidades sintoístas Izanagi e Izanami, a quienes se les atribuye la creación de las islas japonesas. Su historia está marcada por la tragedia cuando Izanami muere al dar a luz a la diosa del fuego Kagutsuchi, lo que lleva a Izanagi a una búsqueda desesperada para encontrarla en la tierra de Yomi, el inframundo. Al descubrir a Yomi, Izanami le prohíbe a Izanagi mirarla en su estado de descomposición. Impulsado por la curiosidad, desafía su advertencia y mira a su esposa, solo para horrorizarse por su aspecto espantoso. Izanami, enfurecido, envía espíritus para que lo persigan y escapa por poco sellando la entrada a Yomi detrás de él. Este mito destaca a Yomotsu Hirasaka como una importante frontera espiritual que representa la división entre la vida y la muerte. En 1940 se erigió un monumento cerca de Yomotsu Hirasaka para conmemorar este lugar vital en la mitología japonesa. Número 2. El castillo de Maruoka. En la prefectura de Fukui, uno de los lugares más espeluznantes es el antiguo castillo de madera situado en Maruoka. Construido a finales del siglo XVI por Shimande Desdanaga, un vasallo del clan Ogasawara, el castillo tiene una impresionante altura de 30 metros con 6 niveles sobre una base de piedra de 7 metros. Sin embargo, la historia de este castillo tiene un relato oscuro, ya que se cree que está embrujado por el espíritu de una mujer sepultada entre sus cimientos. Los inquietantes acontecimientos comenzaron en 1576, cuando la construcción del castillo enfrentó numerosos contratiempos, lo que provocó que se derrumbara repetidamente. Shimandate recurrió al ritual Hitobashira, enterrando viva a una mujer ciega llamada Oshizu para asegurar la construcción. Ella aceptó el sacrificio a cambio de que sus 2 hijos fueran protegidos, pero Shimandate traicionó su promesa después de su muerte. Se dice que su espíritu enfurecido permanece en el castillo, y cada primavera las lluvias que inundan el foso son conocidas como las lágrimas de Oshizu. A pesar de la tumba simbólica construida en su honor, los visitantes aún reportan oír sus lamentos durante las noches primaverales. Número 1. El legado del templo Joji. Ubicado en el bullicioso corazón de Tokio, Zojo-ji es un templo budista histórico establecido en 1393 por el monje Shoso.
Inicialmente un santuario para la escuela de budismo Yodo, ganó prominencia en el siglo XVII cuando se convirtió en el templo familiar del clan Tokugawa, los gobernantes de Japón durante el período Edo. Esta conexión solidificó la importancia del templo, ya que los shogunes Tokugawa estaban decididos a salvaguardar el templo y su santidad. Tokugawa Ieyasu, el shogun que fundó el shogunato, sentó el precedente de esta lealtad. En agradecimiento, el clan construyó un cementerio dentro del recinto del templo para sus miembros, donde están enterrados varios shogunes. El segundo shogun, Hidetada, fue el primero de los Tokugawa en ser enterrado en Sohoji. Las tumbas de 5 shogunes más, junto con sus esposas e hijos, también se pueden encontrar aquí. Curiosamente, mientras que el propio Ieyasu descansa en el santuario Toshogu en Nikko, el mausoleo de Soyoji sigue siendo un lugar de homenaje al legado del clan. El jardín de los niños no nacidos es una característica única del templo. Este espacio conmovedor contiene numerosas estatuas de niños pequeños, cada una con su propio altar donde se dejan ofrendas. Dedicado a los bebés no nacidos, el jardín refleja la compasión budista y la importancia de Jiso, la deidad protectora de los niños y los no nacidos. Nos vemos en el próximo video.